Hablemos de Money, el podcast donde aprendemos a ordenar, proteger y hacer crecer nuestra riqueza. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Money. En esta ocasión vamos a tener una historia fascinante. Vamos a aprender muchísimo de cómo sobrellevar muchas cosas en la vida, pero sobre todo empezar a crear sobre ello. Hoy tenemos a una escritora, una persona que ha hecho muchísimo a través del tiempo y sobre todo para sus hijos. Les presento a Vale Montoya, quien nos acompaña y estoy muy contento de tenerte por acá y que has aceptado la invitación de poder estar en Hablemos de Money con esta comunidad que quiere aprender y desarrollarse todo el tiempo. Bienvenida. Gracias, Josué. Estoy muy emocionada. Es un tema muy interesante del que no se habla en el área donde me muevo el autismo. Así que muchas gracias. Buenísimo. Considero que muchas de las cosas que suceden en la vida tienen que ver con dinero, Ujú. pero no hablamos de ese tema, Sí. no lo tocamos y muchas veces trae consecuencias negativas. Ujú. Pero me gustaría conocer un poco más sobre ti, de dónde vienes, cómo fue tu niñez, cómo fue esa etapa de la juventud y si tuviste algún acercamiento con el dinero que nos Ujú. puedas contar. Sí. Bueno, mira, mi niñez, muy linda. La verdad es que yo crecí en un hogar cristiano, evangélico. Estudié en este tipo de escuelas también, ¿verdad? Entonces, toda la parte de la religión cristiana, permeaba mi vida. Así que creo que ahí fue donde aprendí a hacer muchas de las cosas que hago ahora y a encontrar como el sentido de mi vida, que es enseñar, ¿verdad? Entonces, sí, soy maestra. Em, en mi juventud también desarrollé muchas habilidades, como la danza, el baile. Bueno, y eso me sirvió mucho también para enseñarle después a los alumnos, ¿verdad? Sabes que a los jóvenes eso les encanta bailar, cantar y así que la pasé muy bien con eso. Y en cuanto al contacto con el dinero, mira qué buena pregunta. Recuerdo que mi papá, cuando yo tenía tal vez unos 7 años, nos daba un quetzal y nos decía, tienen que apartar 10 centavos del diezmo, ¿verdad? Por la religión en la que estábamos, es el 10%, entonces apartan sus 10 centavitos y el resto del dinero lo usan para ustedes. Pasaba algo entre los 3 hermanos y era que tenía uno que su diezmo y el quetzal no, el resto de los 90 centavos no se tocaba. El otro su diezmo y de una vez a la tienda. Yo creo que yo era tal vez como la más equilibrada, ¿no? Guardaba un poquito, iba a la tienda, daba mi diezmo y bueno, siempre tenía al otro que se acababa el dinero cerca de mí. Y así fue subiendo. Después eran 5 quetzales, 20 quetzales, 100 quetzales, nuestra mesada, ¿no? Y ese fue como el contacto. La enseñanza, digamos, fue nada más la parte religiosa de aparta tu diezmo. Pero yo sí veía como a mis hermanos en esos 2 Extremos. extremos, ¿no? Entonces, yo trataba de tener un poco para mí, guardar, y creo que me fue bien y me sirvió para ser mamá. Pero alguna enseñanza tal cual de educación, de la administración, de la parte financiera, el emprendimiento, no, o sea, era lo que mirabas, ¿no? Y me llama mucho la atención porque tuviste un padre que te enseñó muchísimo en principios Ujú. y creo que eso me gusta muchísimo. Pero algo que he visto es que, por ejemplo, la Biblia habla más de 2500 versículos sobre el dinero, la riqueza, la pobreza y todo lo que tiene que ver relacionado al dinero. Claro. 2500 versículos. Sí. Pero en las religiones este tema no se toca. En casa este tema no se toca. En el colegio, en la universidad, este tema no se toca. Ujú. Actualmente estamos visitando muchas universidades, nos invitan a dar charlas para 300, 500 jóvenes y nos encanta porque estamos llevando educación financiera a la juventud. Nunca tuve ese acercamiento a saber cómo se gestiona el dinero en mi época de juventud. Ujú. Entonces, creo que se está haciendo un buen trabajo en esto, pero en nuestras épocas. Ajá, sí. Era el elefante sobre la mesa, ¿no? Exacto. En todos lados, como tú dices, ahí está el problemón, el dinero, que no debería de ser, porque es un medio, Exacto. ¿verdad? Es una herramienta Ujú. que nos permite hacer muchísimas cosas. Sí. ¿Por qué crees que eso sucede y actualmente aún sigue sucediendo, que este tema es tabú y no se quiere tocar?
Uy, no sé si yo soy la indicada para decirte, desde lo que yo veo, Claro, ¿verdad? de lo que tú Desde lo ves. que yo veo como mamá, como mujer, pues, como profesional, sabes que yo creo que es algo que a lo mejor sí tiene que ver con la religión. Lo vemos, el problema de la religión es que las cosas materiales las ve como ajenas. Porque una cosa es ser espiritual. Cuando tú eres espiritual, sabes que tienes que cumplir con algo en tu vida, pero para cumplirlo lo tienes que hacer en esta tierra. Y parte de cumplirlo en esta tierra es usar los recursos de la tierra, que es el dinero. Pero en la religión creo que el problema es que cuando nos vamos a los extremos, ¿verdad? Que ya sería ser religioso, todo lo que no tenga que ver con el espíritu, ¿verdad? Con esa parte ya extremista, es malo. Entonces probablemente se ve como malo. O nos hablan del amor al dinero, lo que tú decías, ¿verdad? En la Biblia, ¿no? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, creo que es eso, ¿sabes? El que no hemos podido em, entender el objetivo del mismo y lo que tú decías también, que es una herramienta. Lo satanizamos, ¿no? El Sí, dinero. y algo que me llama mucho la atención es que nosotros enseñamos mucho de la generosidad, de cómo este 10% puede hacer muchísimo por tu comunidad, por tu país, por todo lo que tú haces. Ujú, Entonces, imagínate, si tú ganas 3 veces lo que ganas actualmente, ¿cuánto va a ser ese 10%? ¿A ujú, cuántas personas vas a poder apoyar? ujú. Ahora imagínate que lo ganas 10, 20 veces. Ese 10% puede construir escuelas, Sí, puede hacer muchísimo más y de esa forma vamos a llevar el propósito de Dios así. en la tierra para nosotros, de poder cumplir el ama a tu prójimo como a ti mismo. Ujú, Dale de comer, dale vestuario, dale lo que necesita. ujú. Pero si tú no tienes y tienes problemas financieros, no tienes ni para ti, mucho menos para alguien más. En tu caso, en la actualidad, eres madre soltera, Ujú. madre de 2 jóvenes que están en crecimiento, en desarrollo, y me gustaría escuchar cómo te ha ido, cómo fue esa transición, y en la parte económica, como tú decías, bueno, mucho de esto no se habla, y menos dentro de la comunidad con, madres que tienen hijos autistas. Ujú. Bueno, mira, aquí me formulaste 2 preguntas, ¿verdad? ¿Cómo ha sido el ser madre soltera en esta parte económica? Y bueno, y para poder contártelo, pues creo que también tengo que poner un poco en contexto sobre la condición del autismo, ¿verdad? El autismo es una neurodivergencia, es decir, es un cerebro diferente. Entonces, eso hace que al tener tú un cerebro diferente, toda la información que entra por tus sentidos entra, le vamos a decir, distorsionada. Entonces, estos chicos pueden estar escuchando cómo crece la grama, em, pueden sentir, de hecho, las emociones de las personas, la energía que la emoción de la persona emana. Y entonces se vuelven personas, ¿sabes?, como muy atípicas, ¿no? Y el no poder entender bien qué pasa en el cerebro implica probar muchas cosas, ¿verdad? Probar, diagnósticos, tratamientos médicos, cambiar dietas, dar terapia, cambiar de colegios, porque son personas como muy incomprendidas, ¿no? Em, entonces ya te imaginas, eh, ya de por sí el reto en una familia de tener una condición así donde está mamá y papá es grande. El reto cuando está solo mamá o solo papá se vuelve más grande por todo, empezando por la parte emocional, ¿verdad? Porque digamos que si vamos a hablar del impacto económico de tener a una persona con autismo en la casa es fuerte, pero es porque primero el impacto emocional, que es el mundo de donde nace todo, hasta el dinero, ¿no? Es más fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que recibes un diagnóstico y en lugar de irte lento, te quieres ir rápido y quieres resolver. ¿Y entonces en qué colegio lo pongo? ¿Y entonces qué terapias tiene que recibir? Parece que la quimioterapia es buena. Aquí te dice que hacer esto, que hay que hacer aquello. Y empiezas a ver que hay que hacer muchas cosas y no te sientes a hacer el presupuesto de todo, ¿verdad? Entonces, cuando sientes te estás metiendo a un montón de actividades o no te metes a un montón de actividades porque dices, no puedo con esto. Entonces, lo más que puedo, que era lo que yo hacía, ¿verdad? Yo lo que hacía era, a ver, un objetivo al año.
con esto me voy. Buenísimo. Y me perdono si no lo logro y me amo hasta donde llegue. Entonces, para mí, esto pasó factura cuando mis hijos, en el 2022, justo cuando empecé a escribir el libro, abro un capítulo, de hecho, donde narro cómo la depresión y la ansiedad generalizada que me diagnostican me tocó muy fuerte porque yo traté de cubrir todo. Hacía mi plan anual, pero no hacía un plan a largo plazo de poder decir, a ver, no me voy a morir con entre que el colegio, porque sabes que hasta tuve que pagar varios, como 2 veces dar vuelta en preescolar con uno de mis hijos que su autismo es más severo. Entonces, no hace uno como el plan de qué es lo que puedo hacer, de, por ejemplo, el perfil sensorial en ellos es clave. Muchos sacamos el diagnóstico, pero nos olvidamos de los sentidos. Y yo eso es lo que recomiendo mucho a los papás, saquen el perfil sensorial porque eso les va a decir en qué sentido ellos necesitan ayuda. Y mejor les dan la dieta sensorial y dejen todo lo demás atrás. Después vamos resolviendo educación, interacción social. Porque pues luego viene la vida y te vuelve a pasar factura por no trabajar eso y resulta que hay que medicarlos, ¿verdad? Cuando entran a la adolescencia. Y estamos hablando de un mínimo de 2,000 quetzales mensuales para el que necesita medicación. No digamos a veces medicamentos que hay que traer de fuera. Entonces, para mí sí ha sido algo retador y la verdad es que tú me has hecho pensar, desde que me invitaste fue para mí un temazo, porque dije, wow, o sea, no hablamos de todo lo que nos implica. Yo hablo mucho de vayan lento por la parte emocional, pero ahora pienso también vayan lento por la parte económica. Es que no se trata de que todo lo que parece que hace bien hay que hacerlo, Sí, ¿verdad? Entonces sí, creo que por ahí no sé si resolví tu sí, duda o sí, me sí. mentí más. Claro, y me gusta mucho que mencionas que hay que enfocarse. Ujú, Muchas veces en la parte de las finanzas personales, cuando hay mucho desorden, las personas tienen un desorden porque no tienen claridad. exacto. Y nosotros hacemos un ejercicio en la primera sesión privada en la cual hacemos un diagnóstico. Ese diagnóstico es durísimo, no lo queremos enfrentar. Es como cuando vamos con el doctor, ¿no? Y nos dice, Ujú, ujú. pues tiene esto, ¿verdad? Y uno, "Ah". Pues aquí es, tienes desorden, ordena, Sí, ¿verdad? en Empieza, negación está la claro, gente, ¿verdad? empieza a cortar, eliminar, empieza a planificar qué te gusta, qué no te gusta, a dónde quieres ir, a dónde quieres llegar, qué vas a hacer con tu dinero. Ujú, ¿Ya? Entonces, lo mismo sucede en el caso que tú mencionas. ujú. Queremos hacer tanto, y hay un escritor que se llama Ramit Sethi, tiene un libro que se llama Te voy a enseñar a hacerte rico. Mm, Y él dice, hay tanto ruido, sí, ¿verdad? Y lo asimilo mucho a lo que tú mencionas. sí, Hay tanto ruido de tanto lo que tienes que hacer que no haces nada. Te exacto, paralizas. Es sí. que si no hago esto, no le va a funcionar, pero si hago lo otro, sí le va a funcionar. Entonces, ¿qué hago? Entonces tú tomaste una excelente decisión. Una cosa y un objetivo y vamos. Y en el camino fuiste aprendiendo. Con las Ujú, finanzas es igual. Hay ujú, tanto, ¿verdad? Que invierta en Bitcoin, que invierta en la bolsa de valores, que invierta en el banco, que no haga esto, que sí haga lo otro. Entonces todos dicen, ¿qué hago? Prefieren no hacer nada. ujú, Y es un error. ujú, Es mejor decir, bueno, lo que más me llama atención, me siento cómodo, me siento cómoda, es esto. Y empezar. ujú, Y vas a empezar a ver resultados y luego decir, pues ya creo que puedo probar algo más. ujú. Y entonces ese orden, esa claridad va a traer más opciones. ¿Cómo fue esa transición de decir, pasé por todo esto y quiero que otro sepa, Ah, ¿verdad? ujú, Quiero escribir un libro. ¿Cómo fue ese sueño? ¿Cómo inició ese sueño? ¿Y cómo fue que lo lograste alcanzar? ya. Mira, la transición fue más guiada por el dolor, ¿verdad? Por el sufrimiento y el deseo de sanar. Porque, pues cuando yo empiezo con mis redes, empiezo a contar un poco sobre la condición de los chicos, estaban ellos muy chiquitos. Pero lo que me inspiró a contar más fue la necesidad económica. Porque recuerdo que la primera vez que pedí soporte en mis redes fue porque Charlie necesitaba una cama elástica. Resulta que para cualquier niño, por eso ves que en el preescolar brincan, saltan, corren, porque todo lo que se tiene que desarrollar bien en el cerebro va a empezar por el cuerpo.
Y mira qué bonita, ¿verdad? La analogía, porque tiene que ver con lo del dinero, la parte interna, con la parte del uso del dinero, se ve también en el aprendizaje, ¿no? Entonces, todo lo que había que trabajar con él, el habla, el lenguaje, que no la tenía, se podía potenciar si él tenía una cama elástica. Y entonces, hago un video en las redes, pidiendo ayuda, ¿verdad? Antes un videito muy casero, muy normal, si me ayudan con la cama elástica. Ese mismo día, mi red me ayudó y tuve la cama elástica. Ya se me había olvidado. Gracias por recordarme. Me siento muy agradecida. Y entonces empiezo a investigar un poco más y nace el tema de la equinoterapia. Me sonó muy bien, porque sé que todo lo que es la creación tiene una influencia también poderosa, nuevamente algo material, tiene influencia en la parte espiritual, emocional, en el cerebro. Y entonces dije, bueno, si me fue así con la cama elástica y no puedo pagar las equinoterapias, que en ese entonces por los 2 recuerdo que me hicieron un precio especial y eran 1,200 quetzales, era poco, pero era 1 hora a la semana. Eh, Viene un amigo y me dice: "No te preocupes, tengo un gran productor, maravilloso, nos llevó a grabar, hicimos un video precioso". Y la gente me mantuvo por 1 año, la equinoterapia. Entonces, ahí es como yo empiezo a contar desde esta necesidad económica, el pedir ayuda y reconocer que no podía yo con eso, pero que algo se tenía que hacer. Y después, el libro nace muchos años después. Porque entiendo que todo lo que tiene que ver con tus hijos es un reflejo de ti. Entonces entendí que la terapia ya no era para ellos, ya cuando estaban más casi adultos, sino tenía que ser para mí. En la medida que ellos sanaban, ellos fluían. Así que empiezo a escribir con un grupo de amigos argentinos y uruguayos. Y dentro de este grupo de escritura creativa me invitan a formar parte de un proyecto que se llama 10-12. 10-12 eran 10 mujeres escribiendo su libro en 12 meses. Y solo la chapinita termina el libro. Felicitaciones. Gracias. Entonces, el libro, lo que descubro finalmente es que Frágiles Pigmentos, que es como se llama mi libro, me ayudó a sanar muchas cosas que tenía de ese tiempo que pasé como mamá, maternando sola, siendo profesional, estudiando también para seguir creciendo, viendo por ellos, conteniendo el mundo. Bueno, con todo esto, el libro sirve como un canal para sanar. Y es lo que para lo que le ha servido a otras personas que están en esa situación. ¿Y por qué frágiles pigmentos? ¿Qué significa para ti? Frágiles Pigmentos es un poema que escribí en mi círculo de escritura con estos amigos de Argentina. Estábamos practicando, la poesía. La verdad es que el libro tiene mucha poesía, ¿vale? Tiene una combinación de prosa y poesía. Y estábamos practicándola y yo dije: "Voy a escribir sobre mi cabello". Y como tú sabes que hay mucha analogía y metáfora, pues yo usaba mi cabello súper corto, casi rapadita, y de colores. Lo usaba turquesa, rojo, amarillo, verde, de todos los colores. Tú puedes ir ahí a mi Facebook y vas a verlo. Entonces, dije: "Voy a hablar sobre mi cabello de colores como los pigmentos, pero me siento frágil". Y entonces de ahí nace el poema Frágiles Pigmentos, en el que hablo de cada color de cabello que utilizaba. Rojo, y tiene una estrofa, ¿verdad? Con varios versos. Azul. Entonces, elijo este poema y le digo a mi coach de escritura, voy a escribirlo a partir de este poema, porque no quiero que los capítulos sean capítulo 1, 2, 3, sino que sea rojo, azul, amarillo. Y entonces, como el rojo habla de temas como la muerte de mamá y el autismo, la iglesia y el autismo, em, tengo algo por ahí del dinero también, creo que muy escueto, sí, donde le enseño a mi hijo cómo usar el dinero para que empiece a ahorrar por su hermano cuando yo falte. Entonces, el rojo tiene temas intensos, ¿no? Buenísimo. Y así es como nace el título de este libro. Wow, la verdad que muy impresionante, ¿verdad? Dan muchísimas ganas de leer, no solo porque es muy creativo, como siempre tú lo has sido, sino que también lo profundo que puede llegar a ser, porque abres desde tu corazón y como tú mencionaste, desde el dolor. Y muchas veces, cuando uno sana a través de contarle a otros, Sí, tiene un impacto impresionante en las personas, sí. porque muy pocas personas están dispuestas a contar su historia al desnudo. Ujú. Y eso tiene mucho valor, agrega mucho valor
en las personas. ¿Qué consejos tienes para personas que están atravesando una situación de autismo económica, ¿verdad? Eh, ¿Cómo le hiciste tú en esos procesos? Y como tú mencionabas, pues no eres una experta en esto, Ujú, pero pasaste procesos ujú. de años que pueden ser de mucha ayuda para la audiencia. Muy bien, sí. Bueno, lo primero que yo quisiera decirles es que, vayan lento, que se detengan y que vivan su duelo. A veces creemos que ir rápido, ya nos dieron el diagnóstico, ahora ¿qué hay que hacer? Es la solución, pero es al revés. Es como lo que tú enseñabas del dinero, hay que planificar, hay que sentarnos a entender, a tener dudas, a llorar, a negarnos, ¿verdad? Esa tu primer sesión de la que tú hablas, ¿no? Donde la gente, nada, nada, hay que vivirlo, ¿verdad? Todo lo que lo necesiten. Sean conscientes de la situación que están pasando, ¿verdad? No la vivamos con inconsciencia. Y creo que ya después de esto, empiecen a investigar una fuente a la vez, porque a veces empezamos a escuchar todo lo que se dice en las redes, luego un libro, ¿verdad? Una fuente a la vez y vean cuál es el área donde su hijo necesita más ayuda. Puede ser la conducta, puede ser los alimentos. Elijan ese objetivo y lo van trabajando, un objetivo a la vez. Muchísimas gracias por el consejo. Sé que para muchas personas esto tiene un gran impacto y yo lo asimilo con las finanzas. Ujú, Cuando las personas vienen con nosotros, quieren una solución ya. Se encuentran en una situación económica muy fuerte, ¿verdad? No es todo el tipo de clientes porque pues, nosotros trabajamos con diferentes personas. Unos vienen súper endeudados, unos vienen que ganan muy bien y no hacen nada con su dinero, no tienen ni deudas ni ahorros, o sea, no tienen nada. Y luego tenemos a los que tienen bastante dinero, se han planificado, pero tienen todo guardado en el banco ujú, y una cuenta monetaria. ujú, ¿Verdad? Entonces, con ello diversificamos y armamos un plan para futuro o ponemos en instrumentos financieros en donde tienen mejores retornos. ujú, Pero el caso inicial, que es los que quieren salir ya del problema financiero, quieren salir ya. Y entonces me contratan y, oh sorpresa, No te no vamos a ver deudas, ajá. lo vemos hasta dentro de mes y medio. Y me dicen, es que ya no aguanto, es que no sé qué. Sí, pero ya pasaste un año así, entonces puedes aguantar un mes y medio más. Dice, no, es que te contraté para que viéramos esto de las deudas. El problema no son las deudas, Ujú. es algo más. Sí. Y lo vamos a descubrir en la sesión 1, en la sesión 2 y en la sesión 3 vamos a empezar a hablar de deudas. Imagínate. Claro, sí, tiene todo el sentido, porque todo es así en la vida. A mí me gusta estudiar cábala, que es la mística hebrea, y entonces te habla del mundo de las causas y el mundo de las consecuencias. Lo que tú trabajas en las primeras sesiones es lo del mundo de las causas, la parte espiritual emocional, que causa la consecuencia en el mundo físico, que es el dinero, ¿verdad? Exacto. Sí que tiene todo el sentido, ¿eh? Voy a tomar unas notas. Súper profundo. ¿Dónde podemos encontrar el libro? ¿Cómo podemos llegar a ti y conocerte? Si hay una persona que quiere saber más sobre el autismo y enterarse de los recursos que tú siempre compartes, ¿dónde lo pueden ¿Dónde conseguir? están los libros? Bueno, el libro aquí en Guatemala está en librería Sofos, ¿verdad? Que es muy conocida. Está en Mistu Libros y en Librefem, que es la librería feminista. Em, también, déjenme ver, lo tenemos en Amazon también, en digital, que es ¿verdad? Es la versión digital. Pueden adquirirlo por allí. Y bueno, saber de mí en mis redes, sobre todo, tengo mucho movimiento en Facebook, también tengo Instagram, ¿verdad? Pero el movimiento no sé por qué ahí se acumuló, pero es por la edad de las personas que me siguen. Entonces, estoy como Vane Montoya y también me encuentran como Vane Montoya Red Azul, que en esta hablo específicamente de temas de ser una mamá azul. Azul es el color del autismo, ¿verdad? Entonces, por eso. Y de cuestiones de autismo. Qué bueno que podemos encontrar recursos para las personas que tienen a un niño, a un joven, o un adolescente o un adulto autista y que sepan que son personas neurodivergentes que pueden vivir al máximo su vida. Hay que aprender cómo trabajar con ellos, cómo desarrollar sus habilidades al máximo y para eso hay recursos, hay mucho material en redes sociales, pero como mencionaba Vane, no hay que sobrecargarnos de tanto contenido, sino que
un contenido a la vez, un área a la vez. Y eso Sí. en las finanzas es igual. Si tienes desorden financiero, empieza con un paso a la vez. Llevar el registro o un presupuesto y luego te vas a dar dando cuenta de muchas cosas que están pasando en tu vida financiera. Vane, muchísimas gracias. Fue una gran conversación. Ay, Sé que para muchas madres y para la audiencia, este episodio va a ser clave y les va a ayudar a seguir adelante, a enfocarse en una cosa a la vez. qué bueno. Gracias.